Bueno, ¿cómo les va? Vamos a continuar con las clases de Derecho Público. En este caso, a mí me toca hablarles de la unidad 12, que es la solución pacífica de los conflictos internacionales. Es una unidad sencilla, pueden estudiarla de cualquiera de los libros que nosotros recomendamos por la cátedra. Sí, les aconsejo que a medida que vayan estudiando alguno de los medios de solución pacífica, o mejor dicho, los medios de solución pacífica, eh, o los medios de solución, vayan pensando ejemplos actuales o históricos, ¿sí? Pero no que se los inventen, sino que busquen ejemplos que existan en la historia de la comunidad internacional, y hay varios que incluso hasta están relacionados con nuestra propia historia argentina. Para la solución de los conflictos podemos tener, de los conflictos internacionales podemos tener medios de solución pacífica, políticos y jurídicos, y también tenemos medios de solución coercitivos, pero que son lícitos, es decir, no entramos acá en el ámbito de la prohibición por parte de la ONU, que es el uso de la fuerza, sino que son medios coercitivos, pero que son lícitos para poder solucionar un conflicto determinado. Eh, el conflicto es un punto, es un desacuerdo sobre algún punto. Todos los estados tienen entre sí relaciones tanto de conflicto como de cooperación. Dentro de las relaciones de cooperación, nosotros ya vimos, por ejemplo, aquellos sistemas que apuntan a la integración, o todo lo que en sí lo que son los tratados, o las firmas de tratados, o de acuerdos internacionales, son relaciones de cooperación. Pero también pueden tener relaciones de conflicto cuando tienen puntos de vista diferentes sobre alguna cuestión de hecho o de derecho, o alguna cuestión política o de derecho o jurídica. En general, todo tipo de conflicto entre estados tiene ambas caras, digamos. Tiene un poco de político y tiene también, puede estar involucrado también el derecho. Eh, a ver, un conflicto político o de hecho puede ser, por ejemplo, una discusión limítrofe. Un conflicto jurídico puede ser una discusión sobre una interpretación de un tratado. Dentro de los principios rectores del derecho internacional público está, en primer lugar, la ONU establece que las relaciones entre los estados deben ser basadas en la cooperación y no justamente en el conflicto, y lo que se trata es de establecer medios pacíficos de solución de conflictos para evitar justamente ir a la guerra. Dentro de los medios de solución pacífica de conflicto tenemos, bueno, estos están enumerados en la Carta de Naciones Unidas. Eh, También tenemos que la OEA establece medios de soluciones pacíficas de conflicto a través de lo que se conoció como el Tratado de Bogotá, o el Tratado de Solución Pacífica americano, el Tratado de Bogotá. Y justamente lo que se trata de evitar es que se llegue a un conflicto y que ese conflicto después termine siendo un conflicto armado o un conflicto bélico. Por eso es la idea de que exista una serie de evoluciones. Dentro de los medios de solución pacífica tenemos los políticos. Dentro de los políticos tenemos que enumerar al host o anfitrión. El host o anfitrión es una figura nueva, junto con lo que nosotros también denominamos facilitador. El caso del host es el ejemplo que se dio cuando se trató de negociar o de llevar adelante una negociación entre el gobierno colombiano y la FARC. No había un ámbito propicio para dicha negociación, es decir, la FARC no quería negociar en Colombia, eh, y bueno, se trató de buscar un lugar neutral que brindara las posibilidades para que ambas partes pudieran sentarse y realizar esa negociación. Esto fue ofrecido por el gobierno cubano, y en realidad se llama así anfitrión porque el anfitrión simplemente brinda el lugar y pone las condiciones necesarias para que se sienten a negociar, pero no tiene ningún tipo de injerencia respecto de la negociación. Después tenemos el facilitador. El facilitador es una figura que nace con el conflicto de las papeleras del río Uruguay. Ustedes saben que, bueno, van a estudiar, mejor dicho, que dentro del conflicto de las papeleras del río Uruguay, la escalada, digamos, fue subiendo de tono, o el conflicto fue subiendo de tono, ya cuando no solamente el gobierno uruguayo, digamos, no desistía del tema de las papeleras, sino que también se agrava cuando el pueblo argentino de Gualeguaychú y después de los distintos puentes o cruces entre Uruguay y Argentina cortaron los puentes o las vías de acceso de circulación por las cuales el transporte uruguayo no podía, digamos, o se le hacía mucho más complicado ingresar al territorio argentino y, por ejemplo, de ahí ir a Chile si quería
llevar mercadería a través de alta mar. Entonces, como ya las declaraciones entre los presidentes eran ásperas, la situación estaba bastante álgida, es que se ofrece como facilitador el rey primero de España, Juan Carlos I de España. ¿Y por qué se ofrece el rey Juan Carlos de España? En un punto porque tenía intereses en una de las papeleras, Bosnia, y en otro punto también porque Juan Carlos, o el rey de España, tanto para Uruguay como para Argentina, era una figura de peso por histórico, ¿no? Acuérdense de que ambas eran colonias o pertenecían en su momento a lo que fue los territorios españoles en América. Entonces, en realidad, la figura del facilitador lo que trata es de que se sienten a dialogar para evitar la ruptura, es decir, para evitar el conflicto. Es cuando se ve venir el conflicto, es como la antesala al conflicto. Entonces, lo que hace es facilitar y decir algo así como, bueno, muchachos, siéntense a hablar, evitemos que acá se produzca un conflicto. Bueno, esa es básicamente la figura del facilitador. Después, ya cuando se produce este conflicto, que estamos, obviamente, vuelvo a repetir, fuera de lo que sería un conflicto armado, tenemos ya los distintos medios de solución. El primero de ellos es el de la negociación directa. En este caso, la negociación directa, ambas partes se sientan a dialogar para solucionar ese conflicto, ya sea a través de un tratado, a través de un acuerdo, a través de una carta de intención. Generalmente los que se sientan a dialogar en un primer momento son enviados por el Estado, por ejemplo los embajadores, si es que existen relaciones diplomáticas entre esos estados, bueno, puede haber sucedido que eh, se haya llegado a la ruptura de relaciones diplomáticas, pero en ese caso generalmente se envía una misión especial para llevar adelante esa negociación directa. Y cuando, en este caso, la misión especial o los embajadores no llegan a una solución o no llegan a un buen puerto, recién ahí se van a sentar a negociar. O los cancilleres o los presidentes o los jefes de Estado, ¿sí? Porque para no agotar la última instancia, digamos, va de menor a mayor. La desventaja que puede tener la negociación directa es la desigualdad entre las partes. Por ejemplo, no es lo mismo sentarse a negociar eh, China y Estados Unidos o Rusia y Estados Unidos, que en cierta forma tienen peso económico y peso político a nivel mundial y que de cierta manera van a estar en un mismo nivel de igualdad a la hora de sentarse a negociar, que por ejemplo se siente, no sé, Mozambique con Estados Unidos. O sea, obviamente que no tiene muchas armas Mozambique como para poder llevar una negociación que sea igualitaria o que sea de cierta manera próspera para los dos. Esa sería la crítica a la negociación directa. La ventaja es que es mucho más, o mejor dicho, es menos, es como, digamos, de cierta forma, es mucho más simple, ¿sí? Da una mayor ventaja a la hora de negociar porque es más simple, es más relajada, no tiene tantos protocolos. Un ejemplo de negociación directa fue, por ejemplo, lo que realizó Menem con Gran Bretaña, o el gobierno de Menem con Gran Bretaña, para reanudar las relaciones diplomáticas y consulares después bueno, de que se había sucedido la guerra de Malvinas y que dio lugar a la firma del Tratado de Madrid I y Madrid II. Después de la negociación directa tenemos los buenos oficios. En el caso de los buenos oficios, un tercero imparcial se ofrece como oficiador, digamos, ofrece sus buenos oficios para que las partes se sienten a negociar. Simplemente él dialoga con ambas partes y trata de acercar a estas partes justamente a negociar. Acordémonos que la diferencia con el facilitador es que en el caso de los buenos oficios el conflicto ya existe, pero no hace ningún tipo de propuesta. Un ejemplo de buenos oficios fue, por ejemplo, lo que hizo el cardenal Zamoré, enviado por el Papa, cuando fue el conflicto de Bigli. Siempre, generalmente, el gestor de buenos oficios o el mediador es una persona que tiene peso a nivel internacional, por ejemplo, y sobre todo peso también para esos países, porque que mande un obispo a negociar o que un obispo vaya a negociar entre países árabes, obviamente que no va a tener ningún tipo de injerencia. Ahora, entre países católicos, como fue Argentina y como son Argentina y Chile, que donde la mayoría de la población es católica, sí va a tener importancia. Generalmente
Otra figura internacional que suele mediar o negociar es el secretario de la ONU, de Naciones Unidas, es más, de hecho está dentro de sus funciones justamente realizar este tipo de negociaciones o mediaciones. También puede ser, ustedes van a ver el ejemplo del secretario de Estado de Estados Unidos, también hemos tenido ejemplos de presidentes de Estados Unidos como Carter, que incluso se ganó un premio Nobel de la Paz. Bueno, pero vean justamente que son figuras que tienen peso dentro de la comunidad internacional y sobre todo peso para las partes que están en conflicto. En el caso de la mediación, en este tercero, independiente, digamos, y este tercero, que es neutral e independiente al conflicto, propone un tipo de negociación y si aceptan su propuesta, además va a ser garante de su cumplimiento, garante moral, no tiene manera de garantizar el cumplimiento, o sea, no hay una garantía patrimonial, por ejemplo, pero es como garante moral, es como que él da su buen nombre en garantía de que, como garantía de que ese acuerdo o esa propuesta que aceptaron las dos partes que estaban en conflicto para solucionarlo, se va a cumplir. Ejemplos de mediación tienen durante la Guerra de Malvinas, que bueno, obviamente no llegaron a buen puerto, pero ahí tienen ejemplos para poder buscar para poder decir a la hora de rendir. Y después tenemos la investigación y la conciliación. La investigación es cuando se forma una comisión de 3 o 5 miembros para que investigue una serie de hechos o para poder determinar cuáles son los hechos y de esa forma ver cuál es el derecho a aplicar. Por ejemplo, la investigación se puede dar en un conflicto limítrofe, simplemente se determina cuáles son los puntos de discusión y luego y nada más, no se hace ningún tipo de propuesta. Hay también investigaciones, por ejemplo, que han realizado las Cortes de Derechos Humanos para poder determinar cuál es específicamente la violación al derecho humano, cuáles son las violaciones a los derechos humanos, o sea, también hay investigaciones que ha realizado la Corte, pero no se limita a proponer ningún tipo de acuerdo, digamos, o de plan para poder llevar adelante o para poder solucionar ese conflicto. En el caso de la conciliación, sí, ya esta comisión investigadora no solamente determina los hechos, sino también determina el derecho a aplicar. Generalmente se aplica una investigación o una conciliación en un acuerdo limítrofe, cuando hay un conflicto limítrofe. Nosotros aplicamos ese tipo de mecanismo de solución de conflicto a la hora, por ejemplo, de establecer a la hora, digamos, de poder delimitar la parte que quedaba en la cordillera de los Andes sin establecer el límite entre Argentina y Chile, que fue justamente lo que se conoció como los hielos continentales y después, bueno, que se establece también como la línea divisoria, como las más altas cumbres divisorias de aguas. Respecto a la posibilidad de creación de nuevos medios de solución, siempre hay posibilidad de crear nuevos medios de solución a conflicto. De hecho, ustedes van a ver que el host y el facilitador son nuevos medios de solución pacífico de conflicto. Siempre que sea pacífico, se acepta todo tipo de solución o todo tipo de medio. La verdad que esa dinámica, o eso lo va a ir demostrando, lo va demostrando la evolución del derecho internacional, la evolución de las relaciones dentro de la comunidad internacional y dentro de los estados. Pero no, o sea, la enumeración que existe en los tratados de solución pacífica, en las cartas tanto de la ONU como de la OEA, no es taxativa, es decir, se está abierto a la posibilidad de que a través de nuevos medios se logre solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque el espíritu, tanto de la carta, o sea, el espíritu de la ONU o el espíritu actual, o que se pretende por lo menos dentro de las relaciones internacionales, es que las relaciones sean de cooperación y que se eviten justamente los conflictos o se solucionen, más que se eviten, se solucionen los conflictos para evitar llegar a un enfrentamiento armado.